la misión japonesa que ha dado siempre todo el apoyo al Instituto Técnico Industrial, habían donado un equipo de video. O sea que el ITI tenía un equipo de video, era una máquina de media pulgada, era de cinta, pero era portátil, con 2 cámaras. Y en aquel entonces uno de los profesores de electrónica, fue de primer año, con él me seleccionó para que comenzáramos a hacer piruetas con video. Eran unas cámaras pues relativamente caseras para aquel entonces. Y con eso hacíamos cosas, travesuras con el video. Y eso me gustó mucho. Cómo fue que llegué a los canales 8 y 10 en aquel entonces. Ellos estaban recientemente inaugurados allá en el 1972 en las instalaciones que están actualmente. Y todos los compañeros de la promoción de electrónica de ese entonces, ya seis de ellos los habían mandado a Canal 2 para prepararse porque iban a ser los operadores del equipo de Canal 6 que estaba por salir al aire. Y para mí fue sorpresa cuando me dijeron, mire, hay una plaza en Canal 10, Canal 8 y 10, la televisión educativa, y me dieron una nota de parte de la dirección para que fuera a aplicar a la plaza. Habían 2 plazas, una era de electricista y otro de la parte de electrónica. Aprobaron la plaza, me la dieron a mí. Fue que me entrevistó el ingeniero Roberto Enríquez. Entonces ya me dijo de qué se trataba, incluso era medio tiempo, no era ni una plaza a tiempo completo. 150 colones de aquel entonces, ¿verdad? Por medio tiempo iba a trabajar. La ventaja era que iba a trabajar de 4 de la tarde a 9 de la noche, algo así, porque era el turno en la noche, ya que las teleclases en aquel entonces que se producían ahí se iban a ampliar para bachillerato nocturno de educación a distancia. La parte más delicada era grabar las teleclases, y eran máquinas, en aquel entonces era la novedad, eran máquinas de 2 pulgadas, eran grandes, y que en ese entonces pues todo era blanco y negro, no había color todavía, digamos en el canal. Yo me encargaba de poner las teleclases e ir a la biblioteca, agarrar los rollos que eran pesados, ponerlo en la máquina, cargarla y dejarla lista a control remoto para que el operador de transmisión le diera play desde allá. Ya estaba lista, ya estábamos sincronizados en ese aspecto. Entonces ahí lo que me entusiasmó fue que tuve la oportunidad de leer los manuales, aprender las máquinas, porque eran unas máquinas complicadas, tenían neumática, tenían electricidad, electrónica, tenía de todo la máquina. Entonces eso pues me entusiasmó mucho y comencé a leer, a conocerlas, las tocaba y comenzaba a travesear, digamos, a reparar algunas cosas. La televisión educativa, en su proyecto de expandir la educación a distancia, ya era el proyecto que se desarrolló. Parte de eso lo terminé de hacer yo, lo comenzó el ingeniero Enríquez, y yo lo tuve que terminar más que todo en el Cerro Cacahuatique, en Morazán, donde estaba prácticamente la guerrilla era un cuartel. También uno en el Cerro El Tigre, en el área de Usulután, que era montar también ahí una repetidora para toda la parte de Berlín y Santiago de María, que ahí no se veía televisión nacional, solamente televisión hondureña. Ellos sí llegaban bien. Y había el otro proyecto de la zona del occidente, montando una repetidora en el Cerro Cachillo. Cuando ya fue el conflicto, y como allí también era un punto estratégico Cacahuatique,
esa prácticamente la destruyeron, pues, o sea, y el mismo ejército, los soldados que comenzaron a desmantelar las piezas del transmisor. Había un generador de energía eléctrica muy bueno, todo eso se perdió. La unidad móvil, que fue uno de los primeros camiones bien diseñados en aquel entonces por RCA, se llevaron esa unidad móvil cuando estaba el gobierno de José Napoleón Duarte, el ingeniero. Entonces querían tener la móvil ahí para que el ingeniero no estuviera desplazándose a grabar sus programas de cadena nacional y todo eso, digamos a la sede de la televisión educativa. Entonces se hizo de que hasta cierto punto fue algo así, tráiganla y punto, ¿verdad? Nada de que no hicieron ningún tipo de protocolo ni nada. Ya después de todo ese proceso, cuando llegó el licenciado Rey Prendes como ministro de Comunicaciones y toda la gente que estaba bajo el mando de él, pues no dejaban sacar esa unidad móvil para los fines que se había creado, para los fines educativos o culturales. Se definió para la política del gobierno. Para mí tiene un buen significado porque realmente, porque yo fui a la RCA Candem a recibir ese camión. Y era algo que yo lo vi en planos cuando trabajamos con el ingeniero Enríquez en ese diseño, cómo se quería para acá. Porque eso es como mandar a hacer un traje. Tiene que ir con las especificaciones que quiere el cliente. Y me tocó pues a mí ir a recibir eso junto con el compañero Aguirre. Estuvimos allá, le hicieron todos los chequeos delante de nosotros y estuvimos ahí con los señores de RCA. Y el gerente por RCA era Herbert Oxman, un señor que venía seguido acá para ver cómo iban los proyectos. Y eso pues, te digo, era un camión que tenía una máquina de 2 pulgadas, una RCA de 2 pulgadas de aquel entonces. Antes era RCA o era Ampex, no había nada más. Entonces, esto me trae recuerdos porque, no sé, fue de las cosas que me impresionó mucho. Era, digamos, haber participado en ese proyecto y verlo realizado.